¿Tenés idea cuántos somos en total? Actualmente 35 conectados, pero no sé si alguien más va a entrar. Bueno, largamos entonces. Ok. Hola gente, ¿cómo les va? Empezamos tratamientos bituminosos superficiales. Hasta ahora hemos estado viendo lo que son las capas granulares, todo lo que usa capas granulares y los estabilizados físico-químicos, suelo cal, suelo cemento, que son las capas que van abajo de la banda de rodamiento. Ahora vamos a pasar con estos nuevos temas ya a las bandas de rodamiento propiamente dichas, o sea, asfalto u hormigón. Cuando trabajamos con hormigón como banda de rodamiento estamos ante un diseño rígido. En cambio, cuando trabajamos con asfalto, estamos en pavimento flexible o diseño flexible. Ninguno de los dos es mejor que el otro. Tienen su ámbito de aplicación cada uno y la idea es que después de esta materia ustedes sepan dónde aplicar cada respuesta técnica para después al final elegir la más económica, por supuesto, como siempre. Bueno, veamos qué son los tratamientos bituminosos superficiales. Vamos como definición de esos tratamientos, que son sucesivas aplicaciones de asfalto, seguidas o no de distribuciones de agregados pétreos, que se colocan sobre cualquier tipo de calzada. Y el espesor resultante no debe superar la pulgada. Vamos a la otra. Como les decía, son aplicaciones, o sea, no son una mezcla, son capas que pueden tener o no asfalto. Los dos materiales que intervienen entonces, asfalto y áridos, colocados de tal forma que el espesor resultante de esas capas no supera la pulgada. ¿Sí? Vamos con el asfalto en sí. ¿Qué es el asfalto? Es lo que les decía, aquí tenemos los aglutinantes de las capas de base y subbase, que son los aglutinantes hidráulicos, lo que ya hemos visto, cal, cemento Portland, y en el caso de los asfaltos, son los hidrocarburados. El asfalto en sí, que es lo que vamos a ver ahora, haciendo un repasito de lo que puede ser el asfalto que estaba medio flojo de años anteriores, me contaban, se definimos como un material aglutinante, sólido a temperatura ambiente y que se licúa cuando se calienta. Es muy adhesivo, muy impermeable, tiene alta durabilidad, es plástico y resiste la acción de los ácidos, de los álcalis y de las sales. Piensen ustedes, cuando digo impermeable, acuérdense y tráiganlo como analogía a todas esas membranas impermeables que se colocan en los techos o en cualquier lugar, todas son hechas en base a asfalto. ¿Sí? Bueno, el asfalto en sí, tal cual sale de la destilación del petróleo, es cemento asfáltico. ¿Qué hay alguno que pregunta algo? No, ingeniera, veo un micrófono prendido. Abierto. Bueno, no importa, no importa. No, pensaba que podrían preguntar algo. Vos avísame cuando pregunte alguno, porque no lo tengo en la pantalla yo, no tengo Ok. Perfecto, yo lo aviso.
Dale. El cemento asfáltico, como digo, que es el material tal cual sale de la destilación del petróleo, de la última parte de la destilación, ese cemento asfáltico, como digo, sólido a temperatura ambiente. Y para ser manejable, donde puedo hacer una mezcla con ese material, tengo que estar calentándolo alrededor de 160 grados centígrados. O sea, mucha energía para poder tenerlo con una fluidez tal que pueda recubrir las partículas de agregado. Como hay que calentarlo ya a esa temperatura, y como digo, es un gasto muy grande de energía y peligroso llegar a esas temperaturas, se ha ideado una forma de tener la cantidad de cemento asfáltico necesaria, pero en el caso de los diluidos asfálticos, o sea, poder trabajarlo a temperaturas menores. Estamos en el orden de 50 a 60 grados centígrados, que es básicamente el cemento asfáltico más un solvente. De manera que el solvente se evapora y me queda el cemento asfáltico que estoy necesitando. Que lo único que hace es bajar la temperatura de aplicación. O sea, nada más que de 160 voy a calentar entre 50 y 60 grados centígrados. Y el solvente que se usa es nafta, queroseno o gasoil. El grado de evaporación o la velocidad de evaporación son distintas de cada uno de estos. Lo que más rápido se evapora es la nafta. Entonces se va esa nafta, la primera que se va, y queda el cemento asfáltico y rápidamente se endurece ese cemento asfáltico. En el caso del queroseno son los diluidos asfálticos de endurecimiento medio. Y cuando quiero un endurecimiento lento, utilizo como solvente gasoil. Ustedes pueden pedir a las destilerías directamente, de acuerdo con lo que vayan a trabajar, que les traigan, que les provean diluido asfáltico de endurecimiento lento. Solamente con esas especificaciones ya de destilería le mandan cemento asfáltico y gasoil. En porcentajes alrededor de un 60-65% de cemento asfáltico y el resto gasoil. Se evapora ese gasoil y me queda cemento asfáltico. Quiere decir que para lograr la cantidad de cemento asfáltico que necesito, yo voy a necesitar regar mucho más de tal forma que cuando se evapore el gasoil me quede la cantidad justa y necesaria para trabajar con el asfalto. Otra forma de evitarse del gasto energético de calentar el cemento asfáltico a 160 grados es utilizar una emulsión asfáltica que trabaja a temperaturas prácticamente ambiente, entre 20 y 30 grados. Por ahí en algunos casos se la puede calentar un poquito más sin problema. Y en este caso estamos hablando de una suspensión. El diluido era una mezcla. Esto es una suspensión de cemento asfáltico, agua y un emulsionante. El agua y el cemento asfáltico no son líquidos miscibles entre sí. Entonces, para mantenerlo como emulsión, como un todo, necesitan muchísima energía y estar prácticamente en movimiento, mezclándolo continuamente. Como eso es imposible, se recurre a un emulsionante, que generalmente tienen una base de jabones, y con ese emulsionante se lo mantiene a la suspensión durante bastante tiempo. O sea que podemos trabajar tranquilamente. Y también
En ese caso, puedo pedir rotura rápida, media o lenta, o alguna súper estable, de acuerdo a las necesidades y a dónde vaya a llegar y para qué tipo de trabajo yo puedo pedir algunas de estas emulsiones en sí. Bueno, eso en cuanto a los asfaltos en sí. ¿Cuáles son esos asfaltos que me decían que estaban medio flojitos de los años anteriores? Cada uno de estos obviamente tiene unos ensayos de calidad de esos materiales. Para el caso del cemento asfáltico, ¿yo qué voy a hacer? Voy a pedir un peso específico, ductilidad, punto de ablandamiento, solubilidad de los asfaltos, oliensis, penetración, y hay uno más que me está faltando ahí, ahí está, viscosidad. Básicamente viscosidad. El peso específico del cemento asfáltico es un dato que yo necesito a los fines muchas veces de la dosificación. A 15 grados, el peso específico del asfalto es 1, igual que el agua. Y a medida que lo voy calentando, va bajando ese peso específico. De manera que esos valores yo tengo que conocerlo, básicamente, como digo, para alguna fórmula por ahí que necesite en los fines de la dosificación. La ductilidad. La ductilidad me está hablando qué tan manejable, qué tan trabajable es ese cemento asfáltico. Acuérdense lo que era el ensayo de ductilidad en sí, que es la capacidad que tiene ese cemento asfáltico de formar hilos. Como decíamos en la definición, el cemento asfáltico es muy plástico, se lo puede moldear a determinadas temperaturas, yo le puedo dar la forma que quisiera. Entonces, hay un ensayo en donde bajo carga y a determinada temperatura, yo lo voy estirando a una probeta a ver hasta dónde se corta. Y eso me da a mí la idea de qué tan manejable, qué tan moldeable es ese cemento asfáltico. Otro de los ensayos que le voy a hacer es el punto de ablandamiento, que también es una idea de a determinadas temperaturas qué tanto, es un ensayo que también le llaman de anillo y bola, que eso lo pueden ver ustedes en las normas por ahí si les hace falta, en las normas de vialidad de la nación están todos estos ensayos. Cuando tengan necesidad de conocer alguno más específicamente o cuando tengan que justamente hacer un pedido de cemento asfáltico, recurran a las normas y lo van a tener ahí. El punto de ablandamiento, como digo, es también para ver bajo determinada carga, bajo determinada fuerza, qué tanto se moldea o cambia su forma el cemento asfáltico. En cuanto a temperatura y carga, que son dos de las cosas más importantes que inciden sobre la estabilidad del cemento asfáltico. También la solubilidad de esos asfaltos. También fíjense en la definición que les acabo de dar, estamos hablando de que es resistente a los álcalis, a las sales, de manera que este ensayo también es muy importante para si es que tengo que hacer alguna capa en escenarios que no son del todo convencionales. O sea, zonas de mucha sal, por ejemplo, o zonas donde las aguas son muy agresivas. Entonces es importante ver el tema de la solubilidad de los asfaltos. Oliensi. Los asfaltos en sí, por su composición química,
son muy sensibles al oxígeno. El oxígeno del aire, los rayos ultravioleta, que también tienen algo de calor y demás, y porque se envejecen. Cuando entran en combinación los radicales libres del cemento asfáltico con el oxígeno, cambian su composición molecular, de tal forma que, cuando digo se envejece, pierde su ductilidad, pierde el punto de ablandamiento, el valor óptimo del punto de ablandamiento, y pierde, o aumenta, mejor dicho, la viscosidad. Un asfalto que esté craqueado, que es cuando se dice que está envejecido, no es un asfalto que vaya a recubrir las partículas. Pierde, como digo, su ductilidad, pierde su capacidad de recubrir las partículas para conformar una capa asfáltica. Entonces, tengo que verificar cuando hago el pedido de un cemento asfáltico para trabajar en una planta asfáltica, tengo que verificar que no esté craqueado, que no sea sensible o que todavía esté virgen, por decir de alguna manera. Un asfalto, yo no lo voy a ver a simple vista. Un asfalto que haya perdido su ductilidad no es un asfalto que vaya a tener una buena vida útil. Rápidamente va a perder su capacidad de recubrir las partículas. Al envejecerse, se endurece. No va a tener, como digo, una buena vida útil. Penetración. Es un ensayo que me sirve para determinar la consistencia del cemento asfáltico. Eso lo voy a elegir, es una característica del cemento asfáltico, la consistencia. Y voy a elegir mi asfalto en función de la penetración para determinados usos en determinados climas. Si yo voy a trabajar en un clima donde la temperatura media anual es elevada, no va a ser el mismo asfalto, no voy a elegir el mismo asfalto que trabajar, por ejemplo, en Ushuaia. Tienen comportamientos distintos frente a la temperatura. Como decía también, acuérdense de la definición, que es un material que a temperatura ambiente es sólido y a medida que lo calienta se va fluidificando. Entonces, para trabajar en climas muy cálidos, llamemos el norte del país, nosotros, Tucumán más o menos, voy a elegir asfaltos, cementos asfálticos que sean duros, de manera que con la temperatura se fluidifiquen un poco, pero no mucho. Entonces voy a elegir unos duros. Y la penetración generalmente que utilizamos se mide en milímetros, en décima de milímetro en realidad. 50-60, 30-40, o sea que entre 30 y 40 décimas de milímetro que penetre una aguja determinada en una probeta de cemento asfáltico. También el ensayo está en las normas de vialidad de la nación. Y por ejemplo, en el sur del país puedo estar utilizando cementos asfálticos de penetración 100, 150, 150, 200 y eventualmente en algunos casos de 200, 250. Y en el caso de la viscosidad, es tal vez bastante más importante
este ensayo que el de penetración, porque la viscosidad lo que me está marcando es la fluidez del cemento asfáltico a las temperaturas que lo voy a utilizar, o sea, a las temperaturas de aplicación de ese cemento asfáltico. ¿Qué tan fluido es a determinadas temperaturas? Con esto, ¿qué quiero decir? Estábamos hablando que no debo permitir que ese asfalto se envejezca fácilmente. Entonces, tengo que conseguir que la viscosidad de ese asfalto sea tal que a la mínima temperatura de aplicación pueda recubrir las partículas de agregado. Cuanto menos lo caliente al asfalto para que recubra las partículas para entrar en la mezcla, cuanto menos temperatura le dé, mejor, porque de esa manera lo estoy preservando de llegar a un craqueado completo. Entonces la viscosidad, que se mide en centipoise, es tal vez el dato más importante. Ahora en las nuevas normas, nuevo pliego de especificaciones técnicas de vialidad de la Nación, que ha salido en el 2017, ya se tipifican los asfaltos, los cementos asfálticos, por viscosidad y no por penetración. Ahora yo tengo que pedir a las destilerías, tengo que pedir un cemento asfáltico en función de la viscosidad. En el caso de esta zona de trabajo, estamos hablando de un CA30 de viscosidad, 3000 centipoise aproximadamente. Hay un rango, un poco menos, un poco más, pero el promedio, digamos, y eso así lo tipifica IPF, la Shell y demás, como CA30. Es la viscosidad que nos permite trabajar a las temperaturas que tenemos en estos momentos nosotros en Tucumán o lo que fuere. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al cemento asfáltico. Ahí hay un ensayo que no está puesto, que me he olvidado. Esta vez, punto de inflamación. ¿El punto de inflamación de qué me sirve? Que es que me determina la temperatura a la que puede calentarse ese cemento asfáltico sin llegar a la combustión completa cuando estoy en presencia de llama libre. O sea, ¿qué tan seguro es ese cemento asfáltico? Si yo estoy hablando de que para poder hacer una mezcla necesito llegar a temperaturas del orden de los 160 grados, que ya es elevada, ¿hasta qué temperatura mayor puedo llegar sin que todo se me arme un incendio directamente, plantas y con todo el problema que eso significa? Ese es el valor que tengo que conseguir, más que nada por una cuestión de seguridad. Y por supuesto, obviamente, nunca llegar a ese punto, no solo por la seguridad, que sí es importante, pero también por el envejecimiento de ese cemento asfáltico. Repito y repito el tema de la temperatura porque es lo que más va a marcar la performance de un asfalto, de una capa asfáltica. Creo que es el agua y el calor, en este caso de este tipo de capas, son los peores enemigos, digamos, de los asfaltos en sí, de un diseño flexible. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ahora, sigamos con lo que son los diluidos. Estas mezclas de cemento asfáltico y algún solvente. ¿Cuáles son los ensayos de calidad que le voy a hacer a estos materiales, a este material? Destilación.
yo necesito sí o sí el tema de destilación, porque a los fines de una dosificación tengo que saber qué cantidad de cemento asfáltico y qué cantidad de solvente tengo. De manera que de esa forma calculo la cantidad de diluido tal que cuando se evapore el solvente me quede lo que yo necesito de cemento asfáltico. Entonces, destilación por calor, se evapora, es un ensayo que se le pone calor a una muestra de diluido, se va evaporando la nafta, el gasoil o el queroseno, se van evaporando y mido qué cantidad de cemento asfáltico es el resultante. Como les decía, generalmente están en el orden de 60-65% de cemento asfáltico y el resto solvente. El punto de inflamación también. En este caso, que tengo materiales más inflamables todavía que el cemento asfáltico, como son esos solventes, tengo que conocer sí o sí a priori lo que es el punto de inflamación. Viscosidad, también el mismo concepto, el tema de la fluidez, en este caso del cemento asfáltico. ¿Cómo se hace eso? Primero una destilación para sacar el residuo, se le llama residuo lo que es el cemento asfáltico, y a ese residuo se le hace el ensayo de viscosidad. El peso específico también a los fines de una determinación o de entrar en alguna fórmula de dosificación. Y el contenido de agua. Todos los solventes, esos solventes en general, la nafta, vienen con un poco de agua, con un mínimo de agua. Entonces necesito conocer eso para, a los fines también con el tema de la dosificación, ¿sí? Bueno, ahora me queda emulsión, esa suspensión de cemento asfáltico y agua, más el emulsificante o el agente emulsificador. Viscosidad, fluidez del residuo, se hace destilación, que es mucho más rápida, y al residuo se le hace viscosidad. Destilación, necesito conocer qué cantidad de agua y qué cantidad de cemento asfáltico tengo, de manera que cada vez que voy a aplicar una fórmula o lo que sea, tengo que conocer los porcentajes que intervienen. Y el ensayo más importante, en este caso de las emulsiones, es el de la sedimentación. Como decía, son dos líquidos no miscibles que necesitan de un agente emulsificante para mantenerse como emulsión asfáltica. Aún con la acción del emulsificante, no se puede tener en stock emulsión asfáltica. Tienen una vida de aproximadamente, cuando están como emulsión y en un tanque, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, y a pesar de tener el agente emulsificante, como no están en agitación permanente, se separan las fases. Entonces, si yo tengo acopiado por ahí emulsión asfáltica, a los 2-3 meses voy a tener completamente separada la fase y no me va a servir como emulsión asfáltica. Entonces, sí o sí, la sedimentación es súper importante a los fines de trabajarlas con esa. Trabajar con emulsión en sí. Entonces, el almacenaje me va a causar muchos problemas y demás. Bueno, vamos ahora ya entrando en tema directamente. Después, si a alguno le ha quedado alguna duda o lo que fuere de lo que son los cementos asfálticos, los asfaltos en total, les
les pido lo veamos, nos reunamos de vuelta el jueves y lo veamos en sí, ¿ah? Me hacen algunas consultas si les ha quedado algo pendiente. A ver, un momento. Sí, ¿quién es? ¿Qué? A ver, un momento. Sí. Bueno, la definición en sí. Momento, chicos, 2 segundos, ya lo sigo la clase. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Estoy dando clase. ¿Está muy ocupado? ¿Muy rápido? ¿Qué necesita? No lo que mandaba. Ah, bueno. Bueno, meta. Ya te hablo después. Termina la clase. Los tratamientos bituminosos superficiales son sucesivas aplicaciones de asfalto seguidas o no de distribuciones de agregado pétreo que se colocan sobre cualquier tipo de calzada y cuyo espesor resultante no supera la pulgada. No es una mezcla, como digo, son sucesivas aplicaciones de asfalto que pueden o no tener agregado, pueden o no tener piedras. Un riego asfáltico es un tratamiento bituminoso superficial. Un tratamiento doble, simple o triple van con asfalto. No son mezclas, son riegos, son capas, nada más. Son recubrimientos, no tienen valor estructural. Entonces, cuando yo haga el diseño estructural de un pavimento, no los voy a tener en cuenta. Lo único, y ya vamos a ver, ¿qué es lo que me mejora? Nada más. ¿Sí? Son soluciones baratas. Por eso se recurre a ellas antes de llegar a una capa o a una mezcla de concreto. Fíjense en un esquema común de un tratamiento bituminoso múltiple. En el caso tenemos subrasante, la subbase o base, que son estas capas granulares que le hemos estado viendo hasta la clase pasada, que puedo tener a lo mejor alguna de estas dos capas, puedo tener un suelo cal, un suelo cemento, o si no, directamente un estabilizado granular. Y después viene la banda de rodamiento. Fíjense, está hecho a propósito el tema de los espesores en sí. O sea, la capa de rodadura, la banda de rodamiento, que es por donde nosotros circulamos. Y ahí tengo, sí, más en detalle en la parte de arriba, donde tengo la base estabilizada, que es lo que ustedes están viendo en amarillo. Después viene una capa de imprimación, que ya la definimos en un ratito, que viene a ser lo que cubre directamente la base estabilizada. Y después ya un agregado y un asfalto. Entonces, ahí tenemos todo lo que puede ser un tratamiento bituminoso superficial múltiple. Entonces, que es un poco el esquema con el que vamos a seguir trabajando a partir de ahora. O sea, subrasante, base, subbase y banda de rodamiento. En este caso, esta banda de rodamiento es un tratamiento bituminoso superficial múltiple, en este caso, que ya lo vamos a ver y definir en un ratito, donde al ser tan exiguo el espesor de esa banda de rodamiento, no me aporta estructura. Cumple otras funciones, pero no aporta estructura.
Y tengo muchísimos tipos de tratamiento. Y voy a elegir cada uno en función de qué es lo que yo quiero hacer. Los tratamientos cumplen ciertas funciones y tienen ciertos objetivos. Los objetivos específicos, cuando un tratamiento está hecho a la medida de lo que yo necesito. O sea, específicamente para resolverme un problema. Como por ejemplo, el paliar el polvo de una calzada, de una calle, de un camino de tierra, como le llamamos nosotros, que es lo que más conocemos, que sería en el primer caso el paliativo de polvo, llamado así. ¿Qué es lo que persigue un paliativo de polvo? Lo que busca es ver que evitemos todo lo que me entorpezca la visual cuando estoy caminando, cuando estoy andando en un camino de tierra. O sea, me protege de todos esos inconvenientes, todo ese polvillo que va en contra de la seguridad cuando estoy manejando en ese camino de tierra. Puedo aplicar, y generalmente ahora en estos momentos aplico emulsiones asfálticas. ¿Y por qué digo en estos momentos? Para hacer un paliativo de polvo, podrías poner cemento asfáltico, pero tengo ese inconveniente de tener que llegar a 160 grados y no se justifica el gasto de un cemento asfáltico, de llegar a esa temperatura para nada más que para paliar el polvo. En alguna época se usaba diluido, mucho los diluidos, porque al tener un solvente, tenían una mejor penetración en las calles de tierra. Ahora, por una cuestión ecológica, la venta de diluido está prácticamente prohibida. Porque digo ecológica y por una cuestión de aprovechamiento de los recursos. Estoy evaporando nafta, gasoil, que pueden ser utilizados en otros fines. Entonces, directamente está prohibido el uso de diluido. Tienen que hacerse solamente a pedido y cuestan muchísimo. Y estar muy bien justificado su uso para que las destilerías puedan venderle gasoil, me refiero diluido. Así que ahora todos los riegos asfálticos que no vayan, o algunos que vayan, se hacen con emulsión. Y se utilizan prácticamente nada más que cemento asfáltico y emulsiones. Lo otro, como digo, solamente a pedido. Y de paliativo de polvo, usamos riegos de emulsión, y como yo quiero que penetre un poquito en ese camino de tierra, voy a utilizar emulsiones de curado medio a lento. O sea, que tarde un poco en evaporarse esa agua. O sea, medio, lento, lo que fuere, está en función muchas veces del emulsificante que esté colocando y que me mantengan unidas las partículas de asfalto y de agua. Entonces, la idea es que penetre un poquito en la superficie para que se fije el polvo a la capa inferior, a la capa de ese camino de tierra. ¿Sí? Puedo aplicar varias veces esto. Si yo quisiera formar una estructura de alguna manera, en vez de emulsión bituminosa, podría llegar algún aceite pesado que penetre en la superficie y me vaya formando, como eso no se va a evaporar fácilmente, me vaya formando como quien dice una costra, una capita resistente, dura, en la parte superior de ese camino. ¿Sí? Entonces, para paliar el polvo,
con emulsión bituminosa, estaré regando de emulsión 1,5 litros por metro cuadrado. 1,5 litros por metro cuadrado. Dejo que se evapore y de esa manera le estoy dando una capita más o menos impermeable, o por lo menos fijo el polvo de esa superficie. En cuanto al paliativo de polvo, algunos, si lo pueden ver en la bibliografía por ahí, como Road Oil, que es la vieja denominación cuando se utilizaba mucho los aceites. Ahora no es fácil colocar aceite por la forma de aplicación, que es medio complicada. Los riegos de sellado. ¿Qué hacen los riegos de sellado? El objetivo principal es que mejoren la textura superficial. De eso tengo dos, el sellado de arena y una lechada asfáltica. El sellado de arena. Por ahí yo puedo tener dos situaciones de un pavimento existente, por ejemplo. Puedo tener una superficie exudada, o sea, muy resbaladiza, de esos que ustedes ven en el camino que tienen un color bastante oscuro, que tengo problemas en épocas de lluvia, porque el vehículo entra a patinar directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar la textura superficial. ¿Y qué es lo que hago en ese caso? Como tengo un exceso de asfalto, voy a hacer lo siguiente. En un día que tenga alguna temperatura adecuada, elevada, con eso me refiero, de regar, aplicar emulsión bituminosa del orden del 0,708 litros por metro cuadrado, de forma que una vez que se evapore el agua, me esté dando un residuo de alrededor de 0,4, no más de 0,5 litros por metro cuadrado. Inmediatamente después, hago una distribución de arena fina y un rodillado neumático, de tal forma que esa arena fina se pega con el asfalto, el cemento asfáltico de la emulsión, y más el exceso de asfalto. Por eso es que el riego de emulsión en el sellado es muy chico, muy exiguo, porque en un día cálido el asfalto de la capa inferior adquiere una determinada fluidez. Entonces se mezcla con el cemento asfáltico de la emulsión que acabo de regar y más la arena. Entonces esa arena lo seca a la superficie. Entonces, y en el otro extremo puedo tener alguna capa, alguna mezcla asfáltica, alguna calle o algún camino donde tenga una rugosidad excesiva. En ese caso, lo que yo hago es directamente le doy un riego asfáltico y arena. Entonces, a la textura la mejoro, ¿sí? Y la estoy protegiendo de cualquier entrada de agua. Estoy como impermeabilizando y rellenando un poco los huecos que pueden tener una superficie muy, muy rugosa. Eso en cuanto a los riegos de sellado. La lechada asfáltica, esa sí es una mezcla, que la vamos a ver cómo se dosifica y demás. Es muy utilizada, porque la lechada asfáltica es una mezcla de emulsión
más agua, todavía más agua, y arena, que puede o no tener algo de filler. Esa mezcla se hace en un camión, a la par, directamente donde estoy trabajando. En un camión se la mezcla y se la distribuye y puede, sí o no, hacer una aplicación de unas pasadas, 3, 4 pasadas de rodillo neumático. La idea de la lechada asfáltica también es que alguna superficie fisurada o alguna superficie que no tenga la textura adecuada, le estoy restituyendo, como digo, la textura superficial. Son capas que están en un espesor resultante de 1 centímetro, no más que eso. O sea, es solamente un tratamiento, como quien dice, un maquillaje a una superficie. Sello alguna fisura o grieta y le doy levemente una capita. Todo eso en 1 centímetro de espesor. La lechada es una lechada. Tiene la consistencia como de una sopa espesa, de manera que penetra muy bien en la fisura. Ya lo vamos a ver más en detalle dentro de un ratito. Los riegos de curado, que son otro de los objetivos específicos. No es que vaya a mejorar la textura superficial, pero sí es un riego asfáltico de emulsión, básicamente, que impermeabiliza la capa, la que tengo abajo. Incluso puede ser utilizado en la que yo haya hecho una capa de suelo cal o de suelo cemento y como curado hago un riego asfáltico, un riego de emulsión. Al impermeabilizar la superficie, abajo estoy preservando el agua de amasado. Evito que se evapore el agua de amasado de un suelo cal o un suelo cemento, el agua necesaria para el fragüe de esas capas. Entonces, en vez de hacerle un antisol o riegos de agua, como en cualquier curado, directamente puedo hacer un riego asfáltico. ¿Sí? Ahora vamos a los riegos vinculantes. El riego de imprimación. En el caso de imprimación es un vinculante porque vincula una superficie granular con una asfáltica. Se hace cuando termino una base estabilizada granular y voy a continuar ejecutando una capa asfáltica, que puede ser un tratamiento bituminoso superficial múltiple o puede ser una carpeta asfáltica. Siempre que tenga que unir o vincular una base granular con una capa asfáltica, debe hacerse imprimación. ¿Cuál es el sentido de la imprimación? Ese riego actúa como vinculante, es un puente que voy a tener entre el granular y el asfalto. Ese riego penetra dentro de la capa granular 4 o 5 milímetros y al colocar una capa caliente arriba de esa imprimación, se pega al riego de imprimación y ahí tengo la vinculación. Es un mordiente, o sea que la capa asfáltica superior queda anclada en la capa granular a partir de esos 4 o 5 milímetros, en algunos casos hasta 6 o 7 milímetros, que hayan penetrado en la base estabilizada. En una época se utilizaba mucho los diluidos
porque penetran mucho mejor que la emulsión asfáltica dentro de las bases estabilizadas. Pero ahora, a partir de que no es fácil conseguir un diluido, directamente se hace con emulsión. Y de acuerdo a cuál sea la textura de la base estabilizada, si es abierta o cerrada, voy a hacer directamente el riego con 1 litro por metro cuadrado o 1,2 litros por metro cuadrado, de acuerdo, como digo, si es abierta o cerrada. Si es una textura abierta, voy a estar necesitando alrededor de 0,9, 1 litro por metro cuadrado, porque penetra mucho más rápido, ¿sí? En el caso que yo tenga, por una cuestión de operativa, tenga que hacer la imprimación y después deba dejar abierto el tránsito y esperar para hacer la capa superior asfáltica, puedo hacer un riego de imprimación reforzado, que consistiría también como si fuera un sellado de arena. La imprimación y después una capa o una distribución de arena. Entonces, de esa manera tengo una superficie que es fácilmente transitable por unos pocos días nada más antes de la capa siguiente, de la capa asfáltica siguiente. Después de esa imprimación, yo le estoy con eso impermeabilizando, como decíamos, la capa asfáltica, la capa granular. Entonces estoy impidiendo ese equilibrio de entrada y salida de agua, porque la estoy exponiendo, todo ese equilibrio, como digo, de alguna lluvia o lo que fuere, y con la evaporación de una capa granular, cuando yo hago la imprimación, lo estoy directamente eliminando a ese pasaje, a esa interacción entre entrada de agua y evaporación. Si yo la capa granular de abajo, por cualquier motivo, tengo en algún momento un exceso de agua, al imprimirla, esa agua tiene que salir de alguna forma, porque ya la impermeabilizo y no tiene dónde ir. Entonces lo que voy a hacer es, en la medida que pueda, con la emulsión, es hacer un rodillado leve, tranquilo, con neumático, pero no con el neumático de un tractor que tiene unos dibujos en los neumáticos muy agresivos al tránsito. Directamente tiene que ser, en lo posible, un neumático liso, lo más liso que puede ser. Un camión podría ser, a pesar de que no tiene neumáticos lisos, si es que no dispongo de un rodillo neumático autopropulsado, lo que sea. ¿Qué es lo que estoy buscando con ese pasaje de rodillo neumático? Acuérdense de que un rodillo neumático trabaja compactando de abajo hacia arriba. Yo quiero hacer secar una superficie, una capa, secar de agua una capa, pongo un rodillo neumático, porque sé que me está levantando todo el exceso de agua. Entonces, en una base estabilizada, donde me haya equivocado, supongamos en la cantidad de agua al trabajar, o haya quedado alguna lente, algún de agua dentro de la capa, directamente con la imprimación que impermeabiliza más el pasaje del rodillo, voy a detectar zonas que pueden tener baches.
zonas de futuros baches la estoy detectando con el pasaje del rodillo neumático. ¿Sí? O sea, de ahí la importancia del riego de imprimación. Vamos ahora con el riego de liga. Es también una vinculación, pero en este caso de 2 capas asfálticas, que pueden ser 2 concretos asfálticos, cuando yo estoy haciendo una repavimentación, o sea, sobre una carpeta asfáltica vieja, más una nueva que pongo de refuerzo, o mejorar textura, hago un riego de liga para unir, vincular, que esas 2 capas tengan adherencia entre sí, no se despeguen una de otra. Y en el caso del riego de liga, también con los tratamientos que vamos a ver, digo, 2 capas asfálticas. Puede ser una imprimación y la carpeta asfáltica superior, o puede ser una imprimación y un tratamiento bituminoso, también como riego de liga. ¿Sí? Bueno, esos son los objetivos específicos. Ahí tienen, por ejemplo, un riego asfáltico, que puede ser tranquilamente el de la imprimación. Ven la superficie de abajo, es una base estabilizada y estoy regando directamente. Fíjense bien la valla de distribución. Fíjense los picos. Estos picos y el camión regador que tiene un motor atrás, que es el que me acciona la bomba de asfalto, que es la que me va a dar a mí la presión necesaria para que ese riego caiga con fuerza. Y ven los picos, todos están trabajando aquí a la derecha del dibujo directamente. Esos picos están trabajando y tiran como si fuera un spray, por supuesto. Es asfalto a presión. Ven que excede del ancho de trabajo, porque al ser como un spray, no toda la superficie que queda en el piso, en el camino, directamente tiene la misma intensidad. Entonces, se riega generalmente entre 10 y 15 centímetros de revancha para cada uno de los lados. Fíjense la superficie sobre la cual riega, perfectamente terminada, de una muy buena lisura, y la cantidad de asfalto aparentemente es muy, muy buena. Fíjense el color que deja ese asfalto. Puede ser un riego de imprimación, tranquilamente lo que está pasando, o directamente puede ser, más que nada, una imprimación, un riego de curado, puede ser en una capa de suelo cal o suelo cemento abajo. Cualquiera de esas opciones, esta es la ilustración que vale, ¿sí? Bueno, riego de liga y ahí estamos. Entonces, iríamos ahora, veamos lo que son los objetos. ¿Ve? Ahí tengo un esquema del tratamiento y ya estamos. Ahora veamos lo que son los otros objetivos de tratamientos en sí, que son los objetivos generales. Esto vamos a una cuestión, los otros eran para hacer una tarea sumamente específica, vinculación entre distintas capas, como un riego de sellado, y estos van en general en sí, en cualquier diseño. Los tratamientos que cumplen los objetivos generales son estos que están puestos acá, que constituyen una solución técnica económica satisfactoria. Estamos hablando de que cuestión económica. Son capas
que no superan la pulgada, por definición. Consideramos tratamiento aquellas capas asfálticas que no superan el espesor de 1 pulgada. O sea que son pocos los materiales que van a intervenir, es poca cantidad de materiales. Y solución técnica, o sea, cumplen con lo que yo con lo que yo estoy necesitando. No aportan estructura, no los considero en un diseño estructural, pero sí cumplen su función. Entonces, poca cantidad de materiales, pero tienen que ser muy buenos. ¿Sí? Ese es el equilibrio entre la solución técnica y la económica. Y como decíamos, incluso por definición, son soluciones baratas. Se hacen directamente sobre el camino, no necesitan una instalación de planta con el gasto que eso significa. Entonces, soluciones baratas, ¿sí? Cumplen su objetivo, su función técnica, y como digo, son baratas porque intervienen pocos materiales, a pesar de que esos materiales, por no ser una mezcla y ser solamente una capa, esos materiales que tienen que ser de excelente calidad, ¿sí? Los tratamientos estos múltiples también contribuyen a un buen funcionamiento de la base estabilizada. ¿Qué era una base estabilizada? ¿Se acuerdan que era una mezcla de agregado, suelo, cohesivo y agua? Lo que mantenía unidas las partículas del agregado era esa mezcla de agua y suelo cohesivo. Esa era la cohesión que se le daba a la capa de estabilizado. Pero eso, al tener una cohesión iónica solamente, no se mantiene por mucho tiempo. Se necesitaría para mantenerla en las condiciones de funcionamiento, riegos sucesivos de agua de tal forma que vaya manteniendo el agua de amasado y que me pueda dar la cohesión durante la vida útil. Entonces, con los tratamientos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Impermeabilizo la capa de la base estabilizada. Le pongo una distribución de asfalto y de árido. Entonces, de esa manera le pongo una capa impermeable y evito la evaporación del agua de amasado de la base estabilizada. De esa manera no entran el agua de lluvia, el sol, el viento, porque todos esos factores climáticos me alteran la cantidad de agua de una base estabilizada si es que está expuesta a la acción del clima directamente. Entonces, y esas bases que están expuestas a la acción del clima y del tránsito. Entonces, la acción del tránsito me produce un desgaste en la superficie de un estabilizado granular. Entonces, con un tratamiento bituminoso múltiple, al impermeabilizar, tengo una buena textura, una buena lisura y tengo un mejor funcionamiento, como digo, no solo técnico, sino es muy confortable también a la acción del tránsito. Le evito el desgaste debido al tránsito. La lisura superficial, por supuesto. Entonces, directamente una base estabilizada no lo tiene, porque es un enripiado básicamente, y con el tratamiento bituminoso le estoy dando una
Edmundo, se me ha ido la... Sí, se fue la pantalla. Capaz Ah, que el ingeniero se quedó sin internet o algo así. bueno, sigamos hablando entonces. Si es que, bueno, estás grabando, ¿no? Sí, Después sí. lo pasan a los chicos directamente. Entonces, como digo, yo al impermeabilizar y al poner una capa arriba de una base estabilizada, directamente lo que estoy haciendo es mejorarle la textura. O sea, le doy una calzada confortable al tránsito que no lo tiene en el caso de tener un camino enripiado, básicamente. Eh, y con el tratamiento puedo darle una textura, ya sea rugosa, ya sea fina, como sea. Yo puedo hacer un tratamiento bituminoso superficial no solo arriba de una base estabilizada para mejorar la base, la transitabilidad, el confort y demás. También puedo hacerlo en el caso de una carpeta asfáltica muy envejecida. Puedo hacer un riego asfáltico, un tratamiento simple, por ejemplo, una sola aplicación de asfalto más algo de piedra y bien rodizado, y le estoy dando la textura que quiero. O sea, que sea confortable al tránsito. Voy a buscar una textura siempre para las bandas de rodamiento, una fina y áspera. Esto quiere decir que tengo buen acomodamiento de partículas dentro del tratamiento, pero tiene que tener la rugosidad necesaria para que sea segura al tránsito. ¿Mm? Bueno, y como decíamos, directamente son soluciones muy baratas que ocupan poca cantidad de material, pero esos materiales en sí tienen que ser de muy buena calidad porque están más expuestos a la acción del tránsito, más expuestos a los neumáticos que una mezcla. Al ser solamente capas, riegos, están mucho más en contacto con el neumático que en el caso de las mezclas en que están todas como amichadas las partículas y resisten mejor el tránsito. Todos estos objetivos generales en sí son los que definen los tratamientos bituminosos superficiales múltiples, que como decía, son sucesivas capas de asfalto seguidas de distribuciones de agregado pétreo. Capas, son como sanguchitos, capas arriba de capas, y el espesor resultante no supera la pulgada. Hay distintos tipos de tratamiento. Hay tratamiento simple, doble y triple. Un tratamiento simple es nada más que una aplicación de asfalto y arriba una de piedra, de agregado pétreo. El agregado pétreo lo más uniforme posible. ¿Qué significa uniforme? Que su granulometría es muy parada, la curva granulométrica. Los tamaños de la piedra son casi todos iguales, tamaños uniformes. Esa es un poco la idea o el sentido de un tratamiento, de que las partículas queden una a la par de la otra, en contacto entre sí, no haya superposición, porque digo, no es una mezcla, es solamente una capa. ¿Sí? ¿Era? Sí. Me dice el ingeniero Rodríguez que ya está reconectando, que se le fue el internet.
Ah, bueno. Que lo esperemos que ya vuelve él, dice. Bueno, chicos, 5 minutos. Gracias. Vamos, tomemos algo y seguimos, ¿sí? Ok, listo.